Es muy divertida la creación del himno nacional porque también está filmada en una terraza, entonces está en un ataque febril de inspiración, agarrándose la cabeza como podemos hacer, que estamos pensando, y viene el viento y se mueven los papeles. Entonces baja una mano, sube la otra, porque no puede dejarlo porque salen volando los papeles del himno, ¿no? Entonces vos ves que se levanta y sigue pensando. Cuando Galo vuelve de Chivilcoy, en donde hoy se encuentran las calles Presidente Perón y Esmeralda, instala su propia productora con la cual realiza la mayoría de sus películas. Y en la familia como que, digamos, no está muy valorizado eso, no. O sea, a mí me alucina, pero de mi abuela, sobre todo mi abuelo, era un gallego muy cerrado y muy centrado en el aspecto económico de la vida, y entonces siempre lo tenían como un loco que estaba en el rollo del arte, que era una pelotudez, digamos. Entonces, no hay una buena narración de la familia que te diga, bueno, que el viejo hizo debutar a tal actriz y le dijo tal cosa y tal otra. O sea, a mí por lo menos no me llegó todo eso. Bueno, acá está la del fusilamiento de Dorrego, 1908 está situada. Es como un cuadro, un dibujito. Un dibujito que dice que tiene el asesoramiento del viejo. El fusilamiento de Dorrego fue la primera. No sé, ¿No queda mal? ¿Quién? Las fuentes son Casinelli. Bueno, no historiadores, grupo de historiadores que dicen que el fusilamiento fue, en realidad la primera fue la revolución por los diarios y artículos de diario hasta los años 90 y el propio Galo, al menos en un artículo que está en el museo, dicen que fue la primera. Bien, ahora que mencionás justo la Revolución de Mayo, ¿por qué vos afirman, vos y el grupo de investigadores, que esa es la primera película de Galo? Y porque está registrada en todos los periódicos, ¿no? Nosotros investigamos desde 1896 todos los estrenos. Y en 1909, ahí los diarios dicen, al fin una película nacional. Por primera vez un tema nacional, la Revolución de Mayo, y la describen. Curiosamente, la Revolución de Mayo existe la copia. Te quería preguntar sobre un debate que hay en los historiadores que dicen que, bueno, algunos dicen que la primera película de él fue el fusilamiento de Dorrego y otros creen que fue la Revolución de Mayo. Bueno, en la familia se decía que era el fusilamiento de Dorrego y era en 1907 y se hablaba del rodaje y de todo, no sé. Claro. Tal vez como no está el fusilamiento de Dorrego y sí está una copia de la Revolución de Mayo, a alguien le convino ponerla antes, o capaz que alguien investigó y es verdad y en mi familia dicen cualquiera, no sé, ni tampoco me importa mucho el debate. Pero dicen que fue el fusilamiento de Dorrego, que además le da un aura, digamos, como un poco más interesante, porque justamente una acción más polémica. La Revolución de Mayo era como muy acartonada, estábamos hablando del centenario, ahora estamos hablando del bicentenario, o sea, hace más de 100 años. Y fue la generación que terminó de hacer la versión Villiquen de la Revolución de Mayo, ¿no? Que no eran más que una manga de locos y tipos que estaban dispuestos a matar a todo el mundo para liberar este país, y los muestran como una cosa muy adocenada y no sé qué. En cambio en el fusilamiento de Dorrego se mete en un tema más polémico, digamos, claro, ¿no? Donde incluso hay cierta crítica en el hecho mismo, digamos, a lo que fue la política de la oligarquía porteña, ¿no? Que fue en definitiva Lavalle, ¿no? El que fusiló a Dorrego y el que fue la avanzada del unitarismo, ¿no? en las guerras civiles, ¿no? Así que me imagino que es más romántico el fusilamiento de Dorrego que la Revolución de Mayo en la versión esta docenada de Villiquen. Acá, revista de la película 26/9/18, 1918. Dice, tengo el orgullo de decir que la primera película nacional fue editada por mí. Se titulaba El fusilamiento de Dorrego, en la que tomaron parte los actores Rosich, Casaux y Eliseo Gutiérrez. Bueno, sigue, pero... Lo que habría que, sí, por ahí lo que habría que ver es... porque ayer Constanzo dijo la fecha de estreno de la Revolución de Mayo. Sí, no te fijaste. No lo encontré. Ah, ¿no está? ¿No dice la fecha de estreno? Mira, acá dice... No sé. Acá sí está. Gallo se convirtió en el primer director documental de cine de historia nacional con la Revolución de Mayo, que se estrenó el 22 de mayo de 1909 en el Teatro Ateneo. Su estudio de filmación, improvisado y febril, era la terraza del restaurante Espiedo, de Vila, que estaba donde hoy se halla el edificio del colegio público. Eso es la Revolución de Mayo. Acá no dice nada. Sus siguientes films
fueron la creación del himno nacional y el fusilamiento de Dorrego. Acá tenemos el 11 de marzo, que este es el libro de Marcela Casinelli, Alejandra Portela y demás autores, en donde dice: el 11 de marzo de 1910 se estrenó en el Cine Ateneo y en el Circo Anselmi el fusilamiento de Dorrego. ¿Qué año? 1910. 11 de marzo de 1910. Entonces es su segunda película. Sí, si te guías en esto, sí. Pero el propio Galo dice que no. Que ¿Cuál es el tema? ¿Es en qué día? Lo que pasa es que Galo claro, dice. el tema es que ya tenemos dos personas, o por lo menos una persona y un libro que nos dicen la misma fecha de estreno de la Revolución de Mayo. Sí. O sea, la data de la Revolución de Mayo es perfecta. Hay que ver si es perfecta la del fusilamiento de Dorrego. Porque que dos personas te nombren la misma... A mí me parece... En realidad también no hay tantas fuentes como para basarse y tal vez todos recurren a lo mismo y por eso. Sí, eso también es lo que dicen que sucedía. ¿Qué? Que alguien en un primer momento, o un artículo de diario, o alguien no se cercioró bien, o no se certificó de que sea hasta la fecha exacta, y eso a lo largo de los años se fue arrastrando ese error. Eso tal vez dicen que también lo que pudo suceder. Es además muy interesante que la primera película argumental argentina, La Revolución de Mayo, sea un poco como El País. El País nació con la Revolución de Mayo y el cine nació con la Revolución de Mayo. En 1909, cuando Galo filma La Revolución de Mayo, el gobierno y el país entero es como que intentan darle un marco singular a los festejos del centenario. Para estos festejos, el cine aporta cortos y documentales para mostrar al mundo esta pequeña nación que recién estaba cumpliendo 100 años. Entonces como que se empiezan a desarrollar en esa época películas con cierto argumento que eran extrañas para la época. Y es la Revolución de Mayo la que consagra a Mario Galo como el primer cineasta documental en el país. Claro, y para hacer La Revolución de Mayo no utiliza como escenario el Cabildo para hacerlo. No, lo que se hace es desde enfrente tomar algunos planos generales del Cabildo del Centenario y después una escenografía montada especialmente que se crea en una terraza que intenta reproducir lo que eran las bóvedas de los techos y las columnas de los interiores. Galo elige como eje central de su obra temas históricos, muy posiblemente influenciado por los festejos del Centenario de la Nación. Claro, él aporta al cine nacional no solo la Revolución de Mayo, sino también el fusilamiento de Dorrego, la batalla de San Lorenzo, la batalla de Maipú, la creación del himno nacional,